Ok, buenos días. Mi nombre es Ramiro Garcés, soy consultor SEO y asesor social media y marketing digital. Hoy vamos a hablar sobre cómo trabaja un profesional SEO o una agencia de SEO. ¿Cuál es el ciclo de funcionamiento de un proyecto? ¿Qué características tiene una persona que trabaja en SEO? Y para eso vamos a empezar primero con las características. Déjame. ¿Cuáles son las características de un especialista SEO? Primero, debe saber marketing. Todas las especialidades del marketing. ¿Por qué? Porque él lo va a utilizar también para hacer su trabajo. Además, normalmente el especialista SEO forma parte de un equipo de trabajo. No es independiente, no es solo. Y entonces debe conocer lo que es marketing en social media, en redes sociales, Facebook Ads, Twitter Ads, Instagram AdWords, Instagram Ads, y también debe conocer lo que es SEM, o sea, Google AdWords y toda la red de visibilidad que genera Google alrededor de sus avisos. ¿Qué otras características debe tener un profesional que trabaje en SEO? Debe saber computación. No solamente computación no es solamente utilizar la computadora. Debe también saber programación, sobre todo programación web, y debe saber de Internet. Por eso muchos especialistas SEO de hoy día empezaron hace 5 o 10 años como webmasters. Y a medida que fueron evolucionando y a medida que el algoritmo de Google fue evolucionando, ellos también adquirieron ese conocimiento y pasaron de ser simples webmasters a ser especialistas o administradores en SEO también. Es un conocimiento muy importante porque muchas veces el especialista SEO no cuenta con un webmaster. O sea, la empresa no tiene un webmaster y el especialista SEO es el que asume estas funciones de, por ejemplo, respaldar el sitio, asegurarse contra amenazas, etcétera. A raíz de que muchas veces las empresas hacen su página web y lo dejan ahí, hasta ahí. El desarrollador de la página web cobró su plata y se fue. Y deja el sitio solamente a la deriva de lo que puede hacer la empresa. Por eso también un especialista en SEO sabe de diseño web. Conoce las plataformas que se están usando actualmente, por lo menos WordPress, Joomla. Hace unos años era más usado Joomla, hoy día es WordPress. Pero también están otras plataformas como Magento, PrestaShop, etc. El diseño web es importante también porque se va a ir cambiando en la medida que se va haciendo SEO.
y se va estudiando el comportamiento del usuario dentro del sitio, el que mejor observa el comportamiento del usuario o la experiencia que está viviendo el visitante dentro de la página web es el especialista SEO. Entonces, él va a sugerir cambios en la página para mejorar el posicionamiento, para mejorar la facilidad de uso del sitio, para atraer más visitas y para retener a los visitantes y hacer que estos adquieran el producto o el servicio o realicen una conversión dentro del sitio web. ¿Qué otra característica tiene un especialista SEO? El SEO se trabaja por proyectos. Entonces, existe, para la correcta realización de un proyecto, existen planificaciones, existen programas, donde se fijan objetivos, se fijan metas, se establece periodos de tiempo para ejecutar esas acciones que se establezcan en la planificación y se trabaja además en equipo, porque normalmente un proyecto no es de una sola persona, sino que el analista SEO debe integrarse con otros profesionales. A veces el analista SEO trabaja con una agencia, o sea, trabaja para una agencia o dentro de la agencia, o bien haciendo el outsourcing, que es lo más normal, lo más normal no, digamos lo más común, que la agencia de marketing digital tenga a un especialista SEO que le haga su outsourcing. Pero la agencia tiene un social media manager, un community manager, un diseñador, y además está el cliente que también tiene su parte de personal que a veces trabaja dentro del sitio. Quizás puede ser un administrador del sitio, un webmaster. Muchas veces hay una persona que ellos tienen encargados para las computadoras y esa misma persona se encarga de mantener el sitio web. Entonces, el profesional en SEO debe trabajar en equipo y definir bien los límites. Normalmente uno establece eso en el primer plan de trabajo que se realiza. ¿Cuáles son las funciones de cada quien? Sobre todo las del webmaster, que a veces limitan con el de SEO, o cuando hay programadores también pasa esto. Cuando hay programadores también los programadores web suelen darle un acceso especial al SEO. El SEO Manager debe hacer la solicitud de algunos cambios dentro del sitio, de los que se encarga entonces el programador web. Por eso hay un trabajo en conjunto. ¿Hasta aquí? Ah, ok, aquí está René reportándose a la transmisión. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Irene, ¿estás todo bien? Creo que sí, nadie pregunta. Ok. Ok, seguimos entonces. Señora Guidi, ¿usted tiene alguna pregunta? Nos puede dejar un mensajito al lateral de la página y se le va respondiendo. O Xavier.
Ok. Seguimos entonces. Ok. Seguimos entonces, Ramiro. Voy. ¿Estás viendo, si están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Esta parte, ¿cómo se trabaja el SEO? ¿Sí? Ok. Ahora bien, vamos a ver entonces cómo se trabaja el SEO. El primer paso es el análisis preliminar. ¿Qué ocurre cuando llega un cliente o llega un cliente potencial, que puede ser una empresa particular, un blogger, por ejemplo, alguien que tenga un blog, o puede ser una agencia de marketing que tenga un sitio web desarrollado por ellos mismos o para un cliente, o que sea de un cliente de esa empresa? Y quieren posicionarse en el mercado a través de los buscadores. Lo primero que ellos van a hacer es buscar a un especialista SEO y muchas veces no saben qué deben hacer. No saben que se quieren posicionar, pero no saben cómo. Saben que Google les lleva tráfico que es conveniente, pero no entienden bien qué es lo que hay que hacer. Y bueno, uno también necesita realizar este análisis para saber dónde está, qué es lo que hay que hacer, cómo está funcionando la empresa, etc. Este análisis, entonces, como dice acá, es un estudio exhaustivo de todos los rincones del sitio web. Uno escudriña toda la estructura del sitio, detecta las fallas, eh, representa esto entonces el punto de partida del proyecto. Aquí sientas todos estos datos que recopilas durante esta fase de análisis en un informe. Normalmente, a veces tú haces un estudio preliminar breve, sencillo, antes de reunirte con el cliente. Entras a su página, ves qué está haciendo, quizás con alguna herramienta de análisis simple, como quizás MetricSpot o Screaming Frog. Escaneas el sitio, puede ser también con Moz Site Explorer, Open Site Explorer. Escaneas todo el sitio y te das cuenta de si tiene errores desde el punto de vista de SEO, de la estructura, dónde están las fallas en las declaraciones de las metadescripciones, de las palabras claves, etc. Y ya tienes una idea, ya te formas una idea que a veces el cliente no tiene ni noción de que tú tienes ese conocimiento cuando te vas a reunir con él por primera vez. Una vez que te reúnes con el cliente, allí las necesidades, y tú vas más o menos observando qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer, qué no se debe hacer.
Además, también te das cuenta del equipo de trabajo que vas a tener. Si tienes una agencia de marketing que te respalda, o si el cliente tiene su propio diseñador web, su webmaster, o su community manager, o quien le genere contenido, que también es necesario. Muchas veces el especialista SEO se encarga también de generar contenido, o las agencias de SEO tienen un equipo de generación de contenido, un content manager, o varios content managers que trabajan para la empresa. Después de este análisis preliminar, ¿qué viene? El estudio de la competencia. En esa primera reunión o en las subsiguientes, el cliente te va a decir, y tú también te vas a dar cuenta mediante herramientas, de cuáles son sus competidores. En ocasiones él te plantea, mira, yo quiero que veas la página de fulanito y me digas qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o la empresa tal, la empresa cual, está haciendo esto. Eso es un buen comienzo cuando el usuario desea competir, cuando está observando a su competencia. Adicionalmente, uno, usando otras herramientas, las herramientas ya de SEO, típicas de SEO, reconoces quiénes son sus competidores. Incluso está el comando relate en Google, escribes el nombre de un sitio, relate, y te dice cuáles sitios son similares al que tú estás escribiendo. Básicamente, ¿qué haces en ese momento? Ese mismo estudio preliminar que hiciste al sitio web del cliente o del potencial cliente, lo vas a repetir ahora en cada uno de los sitios web de la competencia. Vas a hacer una radiografía de lo que tiene en su página web, observas qué es lo que está haciendo, qué le está funcionando, qué no le está funcionando. Te explicas cómo ha llegado a esa posición. Normalmente uno se fija en los que están mejor posicionados para el nicho que está el cliente, para lo que él desea posicionarse. Y ahí, cuando te das cuenta de que ya está en primera página, te das cuenta, observas bien qué autoridad tiene el sitio, puedes incluso observar qué estrategia ha utilizado para llegar hasta ahí. Es en ese momento, cuando ya has comprendido toda esta parte, que te sientas y escribes los puntos débiles y los puntos fuertes que tiene la competencia. ¿Por qué? Porque en los puntos débiles es donde tú vas a tratar de sentar tu estrategia para poderlo superar. Y en los puntos fuertes vas a tratar también de fijarte para realizar acciones similares que te produzcan ese mismo beneficio que le produjo a él. Bien. Sentado ya el estudio de la competencia, muchas veces estas dos fases
que acabo de mencionar, el estudio de la competencia y el análisis preliminar, se reúnen en un solo informe grande, que es el que se considera la auditoría inicial de SEO, ¿no? Después que haces toda esa auditoría inicial, le das al cliente un informe. Más adelante vamos a ver cómo son los informes. El cliente considera que está bien, queda satisfecho con la información. Vamos al siguiente paso. ¿Cuál es? Es diseñar un plan, diseñar una estrategia. Esa estrategia, ¿qué características debe tener? Bueno, debe acoplarse al plan de marketing de la empresa. Aquí empiezan las características del profesional de SEO que debe saber marketing. En caso de empresas pequeñas, por ejemplo, una farmacia o un cliente particular que tenga una zapatería, una empresa de distribución de envases, por ejemplo, algo pequeño, a lo mejor no tiene un plan de marketing, sino que él sabe que debe posicionar su página web en Google para que le vengan clientes. Entonces él dice, bueno, yo necesito es un especialista SEO. El especialista en SEO le va a decir, necesitas tener un plan de marketing. No es solamente venir y hacer SEO. Necesitas otro conjunto de cosas en las que se soporte el SEO. Por eso, el diseño de la estrategia debe ir en conjunto con el plan de marketing. Cuando ya existe un plan de marketing, debes adaptar el SEO al esquema de trabajo de la empresa. Debes incorporarlo. A veces hay empresas que hacen su página web y la separan totalmente de la empresa. O sea, la empresa hace una cosa y la página web está ahí solamente como de adorno. Es necesario que la página web sea parte de la filosofía de trabajo de la empresa. El especialista SEO debe saber eso, tiene que inculcarle al cliente esto, que trabaje su página web, porque la página web es como la vitrina. Tú no puedes aspirar a vender si tu vitrina pasa años sin que tú la cambies. ¿Tú qué haces? Normalmente contratas a un decorador de vitrinas que viene y te hace un nuevo diseño cada cierto tiempo. Igual ocurre con las páginas web. Hay que estarlas actualizando, modernizando, agregándole contenido. Eso forma parte de la estrategia en la que tú vas a diseñar para mejorar el posicionamiento. Dentro del diseño de la estrategia, un factor importante es las palabras clave. Definir cuáles son las palabras claves por las que quieres posicionarte. A veces el cliente tiene idea de cuáles son, otras veces no. Debes hacerlo utilizando las herramientas que te da el mismo Google, por ejemplo, con el planificador de palabras, o con otras herramientas que uno utiliza, por ejemplo, SEMrush, para averiguar qué palabras son las que utiliza la gente cuando va a buscar ese producto o servicio que presta la empresa. Una vez determinadas las palabras claves, cuáles son, tú decides cómo vas a atacarlas, cómo vas a ir cubriendo
ese espectro de palabras claves a lo largo del tiempo y en función también de la estructura del sitio. Por eso uno a veces le recomienda al cliente que incluya un blog. ¿Por qué? Porque el blog te permite el espacio disponible para agregar contenido que vaya atacando esas palabras claves por las que deseas posicionar. Esto es lo que también vemos acá en el punto 4, que forma parte de la estrategia de contenido. Dentro de tu estrategia también vas a establecer la estrategia para adquirir autoridad, para que tu sitio sea más importante, para que tu sitio sea más reconocido por Google y por los demás sitios. Esto lo hace con link building, construcción de enlaces. Aquí sientas los fundamentos del link building que vas a hacer en los próximos meses para posicionar mejor el sitio. Y en la parte final del diseño de la estrategia vemos la definición del proyecto. Acá entonces te sientas con el cliente, defines los objetivos, qué es lo que va a buscar, cuáles son las metas a corto, medio y largo plazo, qué pasos vas a dar, el tiempo. Es importante establecer lapsos, 1 mes, 2 meses, 6 meses. El SEO no es inmediato. Muchas veces las empresas o la gente piensa que, bueno, yo llamo a un especialista en SEO y monté mi restaurante hace 1 mes y para la semana siguiente debo aparecer entre los mejores restaurantes de la ciudad porque contraté hoy a un especialista en SEO. Eso no ocurre así. No es de la noche a la mañana. Y aquí hay que explicarle al cliente que Google no funciona automáticamente, mecánicamente, de un día para otro no cambian todas las cosas. Sobre todo cuando se refiere a posicionamiento de empresas. Quizás una noticia, pues, es más fácil de posicionar porque las noticias es algo inmediato. Pero los sitios web de empresa suelen tener un posicionamiento lento, pausado, poco a poco. Entonces, esto se le explica al cliente desde el principio, desde el diseño de la estrategia, para que él sepa, mira, dentro de 3 meses probablemente vamos a estar entre los primeros 20 puestos para estas palabras clave. O los primeros 5 puestos, o los primeros 10, etcétera. Una vez que ya hemos definido la estrategia y el cliente ha aprobado eso, empieza el trabajo. Bueno, siempre ha habido trabajo, pero ahora empieza el trabajo, digamos, el trabajo sucio. Hay que sentarse a hurgar dentro del sitio, a acomodar archivos, a cambiar etiquetas, a cambiar categorías, a agregar redirecciones, etc. Es lo que se conoce como el SEO on-site. Revisas si el sitio tiene contenido duplicado. Suele suceder cuando en algunas tiendas online que tienen
20.000 productos, todos muy parecidos, pero con pequeñas variaciones. Necesitas entonces empezar a ubicar ese contenido duplicado, corregirlo, crear URLs canónicas, agregar redirecciones, que es cuando una página cambia de sitio, tienes que indicarle al buscador a dónde está la nueva página. Modificas también a veces la estructura, cambias archivos de sitio, creas directorios, subdirectorios, agregas categorías, eliminas categorías o eliminas etiquetas. Esto forma parte de lo que es la taxonomía. Muchas veces corriges el diseño, agregas opt-ins de suscripción o eliminas opciones de menús, etc. Revisa si hay enlaces rotos, corrige los enlaces rotos. Revisas la densidad de palabras clave. Cuando a veces ya el cliente tiene contenido, hay clientes que escuchan que deben utilizar las palabras clave y las deben repetir, y entonces las repiten en exceso o las incluyen varias veces en las imágenes. Entonces puede haber un exceso de densidad de palabras clave. Hay que corregirlo cambiando esas palabras, cambiando la forma de hablar, la forma de redactar, el contenido que está en el sitio. Y otro factor que agregas en este sitio, en esta parte del SEO on-site, en el sitio, es seguridad. Hay archivos que te permiten proteger un poco el sitio web de las amenazas, de SEO, por ejemplo, como puede ser el bombardeo de crawlers, de robots, que empiezan a revisar tus sitios simultáneamente, 5 o 7 instancias del mismo robot, empiezan a consumirte todos los recursos del dominio y tu página se pone lenta, tu operador de servicio de internet te reclama, te sanciona, a veces te suspende el sitio porque está consumiendo todos los recursos del hosting. Entonces, para evitar todo eso, el SEO Manager, antes de empezar a trabajar, te asegura un poco con ciertos archivos, el robots.txt, el htaccess, el mapa del sitio, que también incluye, para proteger un poco y evitarse esos inconvenientes que van a surgir tarde o temprano, porque cuando tú adquieres tráfico, cuando tu sitio web empieza a tomar relevancia dentro de Internet, van a llegar estos crawlers, estos bots, y se van a dar cuenta de que tu sitio está generando tráfico y van a fastidiarte la vida. Entonces, por eso lo haces antes de que esto ocurra. Una vez que tú tienes arreglado ya tu sitio, lo has corregido todas las fallas, viene la parte de optimizarlo, de hacerlo más veloz, de mejorarlo. En esta parte, ¿qué hace? Bueno, debes reducir el tamaño de las páginas. Para ello, tú comprimes todas las imágenes, minificas las hojas de estilo, el HTML, el JavaScript, etc. Te fijas en la experiencia del usuario. Eso también es optimizar el sitio. Observar
qué está haciendo el usuario dentro del sitio web, en qué páginas, por qué páginas entra al sitio, por cuáles páginas se va del sitio, por cuál elemento de la página se va. Todo eso lo puedes manejar a través de eventos. Google Analytics va definiendo los eventos y observas entonces lo que es la experiencia del usuario. De acuerdo a eso, vas optimizando el sitio. Agregas otros elementos que retarden o alarguen el tiempo de visita del usuario y eliminas esos componentes por donde el usuario se te está yendo, ¿no? Para optimizar el sitio también. Dile a tu papá que le tome una foto. Listo. Sí, Ramiro, yo quisiera que aclares un poquito lo que es la URL canónica. Una URL canónica. Sí, vamos a aclarar porque como estamos, sabe que este tema es como que un poco más técnico, ¿verdad? Entonces, para que no se nos lleven el conocimiento, sí que les queda un poquito en el aire y se tranquen. A veces cuando hablamos de la URL canónica, ¿cómo es que se dice? Mimificar el sitio. De repente también, no sé si conoces alguna herramienta que ayude al comprimido de las imágenes dentro del sitio sin que pierdan la calidad. Google recomienda algunas que se trabajan directamente sobre el software libre, ¿verdad? Me imagino que por el tema de las licencias. A esos puntos al aire que me parece importante Claro, está bien. para que ellos se entiendan. Sí, cómo no. La URL canónica, cuando tú tienes varias páginas que pudieran incluso competir para las mismas palabras claves, que es lo común, tú debes entonces definir cuál es la principal. Esa es la URL canónica. En el caso de herramientas para comprimir imágenes, yo utilizo png.com. Es muy útil porque comprime la imagen, bueno, como la mayoría, comprime la imagen bastante y a simple vista no se ve ninguna diferencia. ¿Qué hacen estas herramientas que comprimen el tamaño de la imagen? Cuando tú tomas una imagen, tú tomas una fotografía, el dispositivo con el que tomaste la foto, sea un celular o sea una cámara fotográfica, agrega mucha información adicional a la imagen como tal. Agrega el dispositivo desde el que tomaste la foto, las características de la foto, agrega una paleta completa para si la imagen es de alta resolución, para que pueda ser impresa, agrega otros metadatos. ¿Qué hace la herramienta de compresión? Elimina toda esa información de la imagen, utiliza una paleta web, una paleta de colores que se vea perfectamente en una pantalla, en un monitor de computadora, y con esto reduce el tamaño del archivo.
cuando tenemos un sitio web hecho en WordPress, otra herramienta que utilizo es comprimir las imágenes www. El reduce todos los tamaños. Cuando subes una imagen al sitio web, normalmente esa imagen se replica en diferentes tamaños. O sea, no solamente subes una imagen y ya, no. Esa imagen se le crea las diferentes miniaturas que se van a utilizar dentro del sitio web. Entonces, Image Optimizer, esta herramienta, reduce el tamaño de todas las instancias de ese archivo. Hay otras herramientas como Compress.io, creo que es otra herramienta. No. Déjame ver. Pero creo que no. Mientras buscas la herramienta, agregando aquí algo, cuando decías lo de redireccionar las URLs, uno de los plugins que uso en WordPress se llama Redirection. Lo puedes agregar, lo agregas el plugin y el mismo configura facilito la nueva URL que va a tener ese sitio. Otra cosa que quiero aportar es lo siguiente. Me ha sucedido con clientes cuando me mandan a hacer un blog, un sitio web, después quieren cambiarle el nombre a todo. Y no entienden que al cambiar el nombre de las URL, al cambiar, o sea que si creas un menú, si agregas una etiqueta, una categoría, todo eso se va indexando como si fuese una página y al cambiarle el nombre a uno, pues tienes que cambiar el nombre a todo y al cambiar el nombre a todo, pues debes esperar que pase el robot de Google, intentar indexar nuevamente, cambiar las palabras claves. Si la página de repente se llamaba, ¿qué te digo yo? Digamos, en el menú, por ejemplo, qué sé yo, enfermedades de la piel de los niños y de repente no es enfermedades de la piel, le quieres colocar, no sé, enfermedades pediátricas, ya ahí estás tomando dos palabras clave distintas, o dos y hasta tres palabras clave distintas que van a afectar el SEO. Entonces, una vez que tú decides cómo vas a configurar un sitio web, pues debes mantenerlo así o en caso de que sea muy necesario hacer cambios, yo te diría más que puede ser una redirección, porque igualito cuando redireccionas te afectan las palabras clave, yo te diría como poder eliminar la página y volverla a crear con el contenido adecuado. Sí, claro. Esas son cosas sí, que ocurren porque, bueno, la gente... primero que se diseña el sitio sin el especialista SEO primero, ¿no? O sea, después de que has diseñado el sitio es que traes al especialista. Entonces, el especialista es el que le toca hacer esos cambios. Otras veces, bueno, el cliente es como un niño chiquito, o sea, te pide hoy una cosa, mañana otra, después le ve a otra página y quiere entonces que se la hagas parecida a la otra página. Bueno, esas son cosas que por eso uno sienta y trabaja por contratos. Los contratos tienen sus cláusulas, periodos de tiempo y aprobaciones de diseño, de prediseño, de contenido.
con la firma del cliente para poder uno tener límites, porque si no, el sitio web no sabes nunca cuándo lo vas a terminar. Exacto, nunca se pone una fecha límite al trabajo. Sí, y no tienes tampoco definido bien no solamente el tiempo, sino las características del sitio. O sea, entonces, por eso hay que enseñar a la gente y establecer las condiciones por las que vas a trabajar y cómo deben seguir un esquema de trabajo. Sí, así es. Bueno, después de que has hecho esto, eliminas plugins, extensiones, cosas que te retarden un poco el rendimiento del sitio, etcétera. Una vez que has hecho toda esta parte, el WPO, que es Web Performance Optimization, o sea, ya es mejorar el rendimiento general del sitio. Observas si está hecho en WordPress, por ejemplo, o en algún CMS, cuál es el número de veces que accesa a la base de datos, un requerimiento, una visita del usuario, cuántas veces visita la base de datos, entre más veces accese, más tarda en resolver el requerimiento del usuario. Entonces, agregas elementos que permitan reduces el tamaño de la base de datos y haces todos los condicionamientos necesarios para acelerar el sitio. Esta es la última parte ya de la optimización o de lo que haces dentro del sitio web. Una vez que has hecho eso, te toca salir ya del sitio. Ya o sea, no tienes seguir arreglando el sitio porque ya lo tienes todo optimizado. Arreglaste las estructuras, las etiquetas, las palabras clave, el cliente ya está generando el contenido medianamente aceptable para lo que tú quieres. Entonces, ahora el trabajo es fuera del sitio. Para eso, ¿qué utilizas? Las redes sociales. De allí que todo especialista en SEO sea un buen community manager o tenga buenas nociones de lo que es social media y marketing digital, porque ahora debes también buscar, en esta parte, te encargas de buscar tráfico, de aumentar la relevancia del sitio, lo que está aquí especificado como la búsqueda de autoridad, dentro de Internet. Entonces, para eso te vales de diferentes cosas. LinkedIn, Pinterest, Facebook, que es probablemente después de Google el mayor conductor de tráfico a nivel mundial que hay en Internet. Te encargas de tu estrategia de construcción de enlaces. Bueno, la que habías diseñado en un principio, en la fase de la definición de la estrategia, ahora empiezas a implementarla. Empiezas a crear esos enlaces. Para crear esos enlaces, muchas veces es necesario hacer networking. Por eso, quienes trabajamos en SEO, competimos, sí, pero compiten son nuestros sitios. Porque en realidad, quienes trabajamos en SEO, más bien nos colaboramos, nos ayudamos. Estamos en un networking y buscamos hacer networking de el nicho de nuestro cliente dentro de ese nicho para poderlo hacer relevante dentro de ese nicho. Este es el trabajo más difícil, más profesional, porque es
que no te habla mucho la literatura que consigues. Ya tú más o menos, cuando empiezas a bloguear, conoces cómo definir palabras claves, conoces cómo ir escribiendo, pides una ayuda, cómo defines una categoría, cómo defines una etiqueta, los tags, etcétera. Pero lo que sí no te queda bien claro es cómo tú vas a hacer link building. Esta parte es la que entonces necesitas buscarte a un administrador SEO que te haga esta parte, ¿no? Y esto es muy importante también porque el trabajo en el sitio, sí, en realidad es necesario, pero es necesario de cara al buscador. Te vea bien, de que indexe bien tu sitio, pero de cara a salir dentro de las primeras posiciones, no es tan fácil. Solamente haciendo SEO on-site no es fácil. Existen nichos donde puedes dar resultados, pero lo que te va a incrementar posiciones, lo que te va a permitir subir dentro de ese ranking de las páginas de resultados de Google es el trabajo que tú hagas fuera de tu sitio web. Es el reconocimiento que obtengas de los demás sitios web hacia el tuyo. Por eso el SEO off page es una parte importante para el posicionamiento web. Una vez que has hecho todas estas cosas, bueno, normalmente todos los meses es lo más común, ¿no? Quizás algún cliente sea más exigente y exija o requiera un informe semanal o quincenal, pero en líneas generales un reporte mensual de SEO es lo natural. Porque es difícil incrementar posiciones en 2, 3 días o 5 días de la semana y no se ven los valores. Los valores suelen crecer poco a poco, ¿no? Los índices de autoridad de dominio o el índice de visibilidad o el posicionamiento del ranking según Alexa, etcétera, suelen ser valores que crecen poco a poco, entonces un mes es lo adecuado. ¿Qué haces en el análisis de resultados? La herramienta principal que utilizas es Google Analytics. Esa es una también de las características de alguien que sabe SEO, es que conoce bastante de Google Analytics y de herramientas estadísticas. El SEO en realidad es matemática. O sea, Google es un algoritmo que es un modelo matemático basado en una fórmula que ha ido agrandándose, que ha ido incluyendo a lo largo de todos los años que tiene este motor de búsqueda, ha ido incluyendo nuevos elementos dentro de esa ecuación, nuevos parámetros. Antes era solamente el número de veces de la palabra clave escrita dentro del sitio, después fue agregando el valor de la densidad, después fue agregando los enlaces, la cantidad de enlaces, la calidad de los enlaces, y cada vez va incorporando nuevos elementos. Este año 2016 influyó bastante el video, el posicionamiento, o perdón, la optimización para dispositivos móviles.
y cada vez van incluyendo nuevos elementos a este algoritmo. Entonces, es importante ver cómo influye cada uno de ellos. Dentro del análisis de resultados, definir los KPIs. O sea, el mundo del SEO, así como el mundo del marketing y como el mundo de los negocios, existen muchos indicadores. Número de visitas, tiempo de las visitas, cantidad de conversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no todos son importantes. Hay unos en los que debes fijarte según la etapa y según el cliente. Esos son los KPIs. Las métricas que debes observar en el momento adecuado. El rank tracking, por el que estamos todos siempre pendientes, o sea, en qué posición estoy respecto a las palabras claves por las que deseo que me encuentren, ¿no? Tú, originalmente, un sitio cuando no tiene ningún tipo de SEO realizado, está fuera de los 50 o 100 primeros resultados de las páginas de búsqueda. Entonces, cuando empiezas tu estrategia de palabras claves, empiezas a corregir el contenido, a mejorar el SEO del sitio y empiezas a ganar relevancia, vas a ir mejorando en tus posiciones. Esta es una de las métricas donde más se fija el cliente. Tú le vas diciendo, mira, ya estamos en la tercera página de resultados, ya vamos por la segunda página de resultados, hemos entrado al top 10. O sea, ya estamos en la primera página de resultados. Eso, ese seguimiento lo vas realizando con herramientas. El mismo Google Analytics ya te da algunas. Están otras herramientas como Rank Tracker, etcétera, que te permiten ir viendo la evolución. El impacto en el marketing. Yo he observado que hay muchas agencias de marketing que hacen marketing pero no hacen SEO. Y bueno, las que realizan SEO, por supuesto que son las que tienen mejores resultados. El cliente lo ve también porque empieza a tener más visitas en el sitio web. Y esas visitas, si tú tienes un producto o un servicio que satisface la necesidad de la persona que está visitando el sitio, vas a lograr ventas. De allí la importancia de Google. Porque Google conecta a alguien que tiene una necesidad con alguien que provee una solución. Si logras ese match, va a haber una conversión, va a haber un resultado, va a haber una venta, va a haber un impacto en el marketing, va a haber un impacto en el desempeño de la empresa. Analizar los resultados también te sirve para ir mejorando la estrategia, para ir cambiando, viendo qué te está funcionando y qué no está funcionando. ¿Sí? Mejorar la estrategia y tomar decisiones. Cuando terminas, por ejemplo, un proyecto de SEO que estableciste a 6 meses o 4 meses, dependiendo del tiempo que lo hayas establecido y que hayas acordado con el cliente, porque a veces el cliente te dice, mira, yo te voy a pagar 4 meses de servicio y ahí vemos, o 3 meses. ¿Sí? Hay que tomar una decisión.
el cliente debe tomarla en función de los resultados que tiene. Si en esos 6 meses lograste posicionarte en la primera página de resultados y viste que las ventas aumentaron en los últimos 2 meses a raíz de que estás de primero en Google, tú puedes el cliente puede tomar la decisión de seguir con el servicio o de dejarlo hasta ahí y decir, bueno, ya estoy en la primera página, que es lo que ocurre muchas veces. Dice, bueno, ya estoy en la primera página, ya no requiero los servicios del SEO. Y dice, bueno, está bien, terminamos el proyecto, muy bien, muchas gracias. Y él se queda contento porque está en su sitio web, está entre los 3 primeros, por ejemplo, de resultados de búsqueda. También te vas satisfecho de que lograste posicionar ese sitio web para esas palabras clave y se ha terminado el proyecto. Normalmente, ¿qué ocurre también? Que tarde o temprano llega alguien y va a desplazarte. Primero porque dejaste de hacer SEO, entonces tu sitio web va a ir paulatinamente desmejorando, y segundo porque la competencia se va a dar cuenta o va a salir nueva competencia que va a hacer lo mismo que hiciste tú. Todo este ciclo de análisis preliminar, estudio de la competencia, etcétera, etcétera, y va a desplazarte. Entonces, en ese momento vuelves a llamar al analista SEO o al especialista para iniciar nuevamente este ciclo que es lo que te permite posicionarte. Y un aspecto importante dentro del SEO es la elaboración de los informes. ¿Por qué? Porque tenemos 3 tipos de informes, o yo considero que hay 3 tipos, 3 niveles de informe. Está el informe de SEO completo que identifica las URL, los elementos H2, H3, etcétera, las metaetiquetas, las estructuras, todo. Ese informe de SEO es prácticamente ilegible, es chino para el cliente. Incluso a veces es chino para la agencia de marketing o para el social media manager. Él no sabe, no entiende esa terminología y esos valores, no sabe qué significa. Muchas veces ni siquiera porque se lo explique. Voy a poner un ejemplo. Tú colocas, o sea, dentro de los parámetros importantes que uno coloca en un informe de SEO está el índice de visibilidad que calcula Sistrix, una de las herramientas que uno utiliza. Aumentar el índice de visibilidad de 0 a 0.4 es un logro desde el punto de vista de SEO. Es una tarea difícil, ardua. Levantar 0.4 el índice de visibilidad de Sistrix. Cuando tú le dices eso a un cliente, para el cliente suena tan pequeña esa cifra, 0.4, el índice de que qué. Y si le tratas de explicar cómo se calcula el índice de Sistrix, que es tomando 1 millón de palabras clave, una muestra de 1 millón y realizando una cantidad X de búsquedas, y él estima la probabilidad que dentro de ese número de consultas salga tu página como resultado, o sea, no lo va a entender. No lo entiende a veces ni siquiera una persona que trabaja en SEO,
que trabaja en SEO a nivel superficial, mucho menos lo va a entender el dueño de la ferretería. Entonces, tú tienes que igual escribir tu informe completo con todas las variables SEO que hay. Pero, además, tú escribes otro informe de KPIs, las métricas, que viene a ser, vamos a ver aquí, por ejemplo, este sitio que tengo acá, perdón, este informe, vamos a ver aquí, el informe de, este es un informe de un cliente. Y este es el cuadro de objetivos para diciembre. Ya aquí nada más, después de que yo le di todo el informe con las variables de SEO, aquí... Ramiro, no se ve la imagen. ¿No la ves? Ah, no, no se ve. Allá va. Déjame ver. ¿Ahora? Aún no. No sé si los otros lo ven, alguien que... Déjame ver. No, no se ve. En este momento te vemos a ti. Ajá. Oye, era justicia que me vieran un ratico, ¿verdad? Porque... Déjame ver. Ok, ahora... ¿Ahora sí? Ok. Este es el informe de... No, se volvió a perder. Algo estás haciendo que se vea la imagen. Ok. No, ahora sí. Sí, si no comparte la pantalla completa. Sí, es que estaba compartiendo la pantalla completa, pero no sé por qué no lo hace ahora. Pero bueno, aquí está, aquí vemos este informe que es solamente los KPIs que definí para ese cliente. La autoridad del dominio, ¿no? El número de palabras claves que tenga el sitio dentro de las primeras páginas de resultados, la tasa de rebote. Yo generalmente acompaño la métrica, por ejemplo, la tasa de rebote, y coloco la herramienta con que estoy calculando esa métrica. Por ejemplo, aquí coloqué Google Analytics. ¿Por qué hago esto? Porque a veces la misma métrica te da dos valores diferentes utilizando dos herramientas diferentes. Quizás por lo menos esto ocurre cuando son cifras muy grandes. Quizás el número, por ejemplo, el número de URLs de un sitio o el número de enlaces entrantes, cuando pasa de 10.000, ya las herramientas empiezan a encontrar trabas para calcular el número exacto de enlaces o de URLs, porque consumen mucho tiempo y muchos recursos. Entonces, a veces la bloquea el mismo sitio web que tú estás crawleando, la bloquea, o el servicio de hosting de ese sitio te bloquea, o la misma herramienta deja de hacerlo porque es muy largo el proceso. Quizás por lo menos en OpenSci Explorer él tiene un número de requerimientos por milisegundo. Puede ser una URL por milisegundo o 100 URLs por milisegundo, etc. Pero sí, hay límites. Y entonces pueden darte valores diferentes, o
porque, porque la herramienta a veces incorpora esa funcionalidad como nueva y todavía la funcionalidad no está bien terminada. Entonces, no calcula bien los valores. Por eso uno suele acompañar la métrica de la herramienta con que lo estás calculando. En el caso de este cliente, yo utilicé otras métricas no tradicionales para poderle dar una idea de cómo se estaba trabajando. Este es el caso de la métrica que da esta herramienta que se llama Metrics. Tiene un porcentaje de autoridad SEO, un porcentaje de SEO básico, de valoración SEO. Eso permite que el cliente tenga una idea. Mira, tu sitio ya, el trabajo de SEO lo hemos realizado en un 50%, en un 60%, etc. Porque el cliente también necesita tener idea de por dónde van las cosas. Entonces hay que buscar no solamente las herramientas tradicionales que uno da, las estadísticas tradicionales, sino las estadísticas más simples. Y en el caso de este sitio web en particular, tenía un ratio HTML, que es el porcentaje de código HTML en función de lo que lee el usuario en el sitio. Me parecía demasiado alto, 53%, y yo decidí que había que reducirlo, y por eso lo incluí dentro de mi tablero de KPIs. Está acá, ese es el último valor. Los que trabajamos en SEO solemos utilizar mucho este tipo de cuadros de comando, cuadros de mando, cuadros de control, y las herramientas suelen permitir, como Sixtree, como SEMrush, como Screaming Frog, exportar a Excel para poder hacer los cuadros, llevar ese tipo de cuadros. Aquí, por ejemplo, vamos a ver otro. ¿Están viendo? Vamos a ver. Aquí, ¿están viendo este cuadro de Excel? Ok. Sigo. Voy con este cuadro de Excel, por ejemplo. Este es para la evolución, y aquí vemos los índices que se toman en cuenta
para este cliente y sus competidores. Normalmente uno incluye los valores de los competidores y vemos algunos de los índices generales de SEO que trabaja uno: posición Alexa, la autoridad del dominio, el tráfico compete, la fuerza del dominio, etc. Colocas los valores, indicas si subió, si descendió, etc. Y igual para el cliente, o sea, colocas la evolución de sus métricas. Adicionalmente, del informe de resultados y de este informe de métricas, uno acompañar esto de una traducción. O sea, unas palabras que le expliquen por dónde van las cosas. Uno da un conjunto de recomendaciones a ver. Aquí está un conjunto de recomendaciones en cuanto a diferentes cosas, en cuanto al SEO on page, en cuanto a la arquitectura, en las redes sociales, etcétera. Le explicas qué es lo que se ha hecho, qué es lo que está pendiente por hacer y cómo está el sitio web. La situación general en palabras. En palabras. Es conveniente, por eso, explicarle al cliente por qué muchas veces no entiende todo ese mare magnum de datos que tú le das. Entonces es necesario acompañarlo de una interpretación de los resultados. Listo. Y bueno, aquí termina, digamos, el ciclo de trabajo de un especialista SEO. ¿Me oyes, Irene? Ahora sí. Yo no los oigo. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, como les decía, este es el ciclo de trabajo de un especialista y así se trabaja el SEO
en el mundo real, en la práctica. Si tienen alguna pregunta, si quieren agregar algo. Ah, ok. Soy todo oídos. Mira, viendo acá las preguntas del Hangout, preguntan que cuál herramienta es más exacta y confiable para hacer un buen análisis. Herramientas hay muchas y normalmente todas son confiables, pero no funcionan para todo. Hay herramientas que se utilizan para enlaces, por ejemplo, Href o Majestic. Hay herramientas que se utilizan para palabras claves, como por ejemplo SEMrush. Hay herramientas que se utilizan para el análisis de la estructura del sitio. Es el caso de Screaming Frog. Hay herramientas que se utilizan para las métricas de tráfico, como Google Analytics o Click Analytics. Pero en realidad el especialista en SEO no puede trabajar con una sola herramienta. Tienes que utilizar muchas. Es como decir, el carpintero no puede trabajar solamente con el martillo, ¿no? Él utiliza también un conjunto de herramientas. Igual ocurre con el especialista SEO. Además, surgen nuevas herramientas que tienes que estar probando para ver cuál es mejor. Y además poderlas comparar para ver cuáles te están dando mejor resultado más exacto en caso de que haya diferencias. No es lo común que haya diferencias, pero a veces las hay. Bien, soy todo oído. ¿Qué cosa? ¿Aló? ¿Aló? Dime. Ah, ya, no, es que no me estaba funcionando el micrófono. Ya está listo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Xavier, René. De todas maneras, pueden agregarlas después las preguntas ahí. Sí, también. Del canal de YouTube. En el canal de YouTube este video va a quedar grabado, lo pueden escuchar nuevamente. Por Twitter utilizando la etiqueta numeral HG piso SEO. O en nuestra comunidad de Facebook, Alianza Community Manager. Quería agregar un último detalle, no sé si se tocó, es la importancia que hay ahora de que todos los sitios, blog o web, estén orientados a móviles. No sé si lo tocaste ese tema, Ramiro. Creo que no. Toda actividad que se haga de SEO debe estar dirigida a que estemos manejando debe estar optimizado para dispositivos móviles. Sí, claro. Esto ocurrió más o menos el año pasado, el porcentaje de tráfico de búsqueda, el porcentaje de tráfico que viene de gente que entró en Google para buscar una información
ahora ha superado, desde los móviles, ha superado a las búsquedas desde computadoras de escritorio. Entonces, por eso Google le da más importancia le da tanta importancia a que las páginas tengan un diseño compatible con dispositivos móviles. Sí. Bueno, si no vemos ninguna otra pregunta, algunas personas ya se han retirado, nos extendimos también un poco. Familia, muchas gracias, bastante completo toda la información, el conocimiento que nos aportaste hoy, que podamos hacer otros hangouts a futuro, no solo en temas de SEO, sino en cualquier otro tema en el que podamos aportar conocimiento. Claro, claro. Y pues no sé si quieres dejar abierta la invitación para los que vean el video para el taller que vas a dar en la UCB en los primeros días de diciembre. Sí, bueno, como ya están invitados a la página www.ramirogarcia.com.mx. Allí siempre estoy publicando la información de talleres y eventos que estén relacionados con SEO y social media. Listo. Ok, bueno, muchas gracias, nos despedimos hasta acá la transmisión. Pueden acceder a este video nuevamente en YouTube dentro de poquitos minutos, quedará allí en directo para que lo vuelvan a ver. También pueden acceder a nuestra comunidad en Facebook, Alianza Community Manager. Pueden buscarnos en Twitter, @AlianzaPisoCM, o nuestro blog en Blogspot, alianzacommunitymanager.blogspot.com. Mi nombre es Irene Quiñones y soy SEO coadministradora de esta comunidad de aprendizaje online, y los invito a seguirnos y a participar activamente. Tenemos también grupo de WhatsApp para apoyarnos en cualquier actividad de nuestro día a día dentro de la labor, gestionando comunidades virtuales en el área de marketing digital. Somos un grupo con una gran disciplina y compromiso con el conocimiento, y pues bienvenidos a esta comunidad. Me despido de este momento. Gracias, Ramiro. Gracias a ti, Irene.